La oración que produce resultados. Diga conmigo, la oración que produce resultados. Juan Bunyan, el que escribió el libro El Progreso del Peregrino y donde salió la película El Progreso del Peregrino, dice: hay en la oración el momento de dejar al descubierto la propia persona, de abrir el corazón delante de Dios, de derramar el alma afectuosamente. Así que la historia nos muestra de hombres y mujeres que sus vidas conquistaron grandes sueños, lograron grandes hazañas, porque invirtieron buen tiempo en su cotidianidad a la vida de oración. La Biblia dice que Jesús le refirió en Lucas 18:1 una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cuándo? Y no desmayar. Oiga, orar siempre y no desmayar. ¿Cómo se necesita el aire para respirar? ¿Cómo se necesita el aire para que los pulmones respiren? Así necesitamos la oración para que el alma, para que nuestra vida espiritual pueda respirar, para que no se ahogue. Necesitamos hacer uso constante de la oración. Cuando Jesús refirió la parábola sobre la necesidad de orar siempre, está diciendo que la oración es una necesidad. ¿Es una qué, hermano? Como cuando comemos. ¿Cuántos comen diariamente? ¿Sienten la necesidad? Claro. ¿Cuántos duermen diariamente? ¿Es una necesidad? ¿Cuántos se bañan diariamente? Bueno, algunos cada 8 días, aunque esté limpio, ¿no? ¿Es una necesidad? Claro. ¿Y cuántas cosas hacemos en la cotidianidad como una necesidad? Y Jesús dice que la oración también es una necesidad. ¿Por qué uno encuentra tanto cristiano desmayado, frío, desanimado, apagado, derrotado, hablando lenguaje de derrota, de fracaso? ¿Por qué uno encuentra tanto hermano por el piso espiritualmente? ¿Por qué? ¿Ha desmayado? ¿Por qué ha desmayado? Porque ha dejado de orar. Depende del problema que tengo, oro. Depende de la necesidad, oro. Si todo está bien, no necesito mucho orar. Es como la perspectiva de algunos. Entonces ahora dependiendo la circunstancia. Sabe, hermanos, que en Romanos 12:12 Pablo dice: constantes en la oración. ¿Cómo dice? Constantes en la oración. Así que, aunque habla de estar gozosos en la esperanza, aunque habla de ser sufridos en la tribulación, dice que seamos constantes. Muchos aún enfermos desayunan, almuerzan y cenan. Yo estaba en el hospital hace unos días y yo desayunaba, almorzaba y cenaba. Y como me llevaban los que me visitaban fruticas, también comía fruticas por ahí intermedias, juguitos intermedios, torticas intermedias. Y tenía un dolor atormentador, pero yo comía. Sentía la necesidad de comer. Y el compañero que estaba al pie mío en la otra cama, en la misma habitación, le llevaba y compartíamos. Lo que a él le llevaban, él me daba, yo le compartía lo que a mí me llevaban. Y a veces en la mañana lo veía comiéndose una pera, una manzana, tomándose un jugo antes del desayuno y haciendo estiramientos y ejercicios. Señor de 66 años. Y le iban a hacer una operación de corazón abierto. Imagínense, y comía. Cuando no se ora con intensidad, disciplina y compromiso, pasa lo que le voy a mencionar. Yo voy a mencionar algunas que se me ocurrieron o que me llegaron preparando esta palabra. Seguramente hay muchas más de las cosas que pasan cuando no se ora con intensidad, con disciplina y compromiso. Porque no estoy diciendo que no se ore, sino que una cosa es orar y otra cosa es ser un cristiano de oración. Un cristiano de oración es el que tiene la determinación, la disciplina, el compromiso, la intensidad, como dice la Biblia. Una persona que no ora así vive estresado con los demás, mal geniado, malhumorado. Le pregunta a la señora: ¿y cuál es su mal genio? ¿Usted por qué es tan malhumorado? O el marido
a la mujer. ¿Y usted qué tanto genio? Ese genio, pero usted tiene un genio infernal. ¿Por qué ese genio? O los hijos, pero mis papás viven de un genio. O los papás, pero ese muchacho yo no sé qué le pasa, no ora. Se vive estresado con los demás, con la familia, con el vecino, con los compañeros de trabajo, consigo mismo. Se vive malhumorado, malgeniado, alterado. Se toman decisiones en la carne y después está rascando la cabeza. ¿Yo qué decidí? ¿Qué me pasó? No oró. Manejó las cosas en su humana naturaleza. No consultó a Dios, no pidió dirección, no buscó consejo, no manejó proceso. Se da rienda suelta a las emociones. Se incurre en muchas imprudencias. Se pierde la sana espiritualidad. El diablo entra en la casa y empieza a dañar las relaciones de pareja, las relaciones de padres e hijos, de hijos y padres, las relaciones entre hermanos. ¿Y dónde está la raíz? No se ora en la casa. Empieza el diablo a meter celos, contiendas, desánimo, frialdad en la casa, indiferencia, pleitos, desamor, egoísmos, conflictos en la familia o en la pareja por dinero, por el tiempo, por los hijos. Porque no sé qué, no se ora. Ahora hay situaciones que se presentan difíciles aunque se ore, pero eso son pruebas. Pero hay cosas que no son pruebas. Es la consecuencia de un descuido en el compromiso, en la vida de ¿qué, hermano? De oración. La persona vuelve a los vicios, a las malas amistades. Se empieza a ver todas las fallas en la iglesia, la misión, los hermanos. Yo lo viví como a los 6 meses de convertido. Me desanimé, descuidé mi vida de oración y todas las fallas que yo no vi antes en la iglesia las empecé a ver. Empecé a verle fallas a todo el mundo y me desanimé y me fumé un chicote de pura rabia. A ver quién pierdo. La raíz de todo eso era que yo había descuidado mi vida de ¿qué? De oración, y había puesto los ojos en los hombres y no en Jesús. ¿Sabe? Cuando no se ora se vive en derrota. Los problemas se ven más grandes de lo que son. Se vuelve más vulnerable, más débil frente a las tentaciones. Y uno ve creyentes que no, cayó, ¿y qué pasó? No sé. Pues que no ora. Descuidó la vida de la oración. Se vuelve vacío. Se llena fácil de heridas espirituales. Se resiente fácilmente por cualquier cosa. Hasta porque no lo saludó a alguien. O porque alguien lo miró raro. Alguien pasó a mirar, dijeron, y no se enfocó en la persona. Y me miró mal. Yo no vuelvo por allá. Se resiente fácil. Se pierde el interés por el ministerio. Se estanca. Ya no se le quiere servir a Dios. Yo no tengo tiempo. Yo tengo mucho que hacer. Pero ¿qué gano yo? ¿Qué gano? A ver, ¿qué gano con servir a Dios? Y el diablo empieza a meter argumentos para no servir a Dios. Se pierde el encanto por la alabanza y la adoración. Se estanca. Y el orar se le vuelve más circunstancial. Dependiendo de la circunstancia ora. Si no hay una circunstancia grave, peligrosa, de vida o muerte, no ora. Cuando un cristiano no ora, se le nota en los comentarios de pasillo. Lo que habla por ahí. Irresponsablemente, cuando le da rienda suelta a las sin huesos que le llaman por ahí, ¿no? Habla irresponsablemente por ahí en comentarios de pasillos sin importar a quién dañe o afecte. ¿Por qué no ora? Eso muestra que no ora. Pero bueno, miremos la contraparte. Cuando oramos, ¿qué pasa cuando oramos? Déjeme compartirle algunas que también el Señor puso en mi corazón preparando esta palabra. Seguramente hay muchas más. Cuando una persona ora, se le nota en el manejo de las relaciones con el sexo opuesto, en cómo habla con otras personas, en la manera como maneja los negocios, en los chistes, en cómo maneja las relaciones en la casa, por fuera. Se le nota que está orando. En su semblante. Avanzamos en el caminar, las tinieblas se van, huye la potestad que te agobia, principados, potestades de las tinieblas huyen, todo imperio cae,
Recibimos victoria, la gloria de Dios llega, se rompen las cadenas, se abren puertas de nuevas oportunidades. Recibimos el blindaje en nuestra vida de parte del cielo. Caerán muros que se habían levantado y que obstaculizan nuestro avanzar. Derribaremos gigantes, menguaremos la maldad de este mundo. Los yugos se van a romper. Nos fortalecemos, nos revestimos de unción, nos mantenemos sanos en nuestra interioridad. No guardamos rencores, ni rabia, ni resentimiento, ni cosas por allá que nos envenenan, nos dañan contra otros. No, mantenemos una sana espiritualidad, una sana interioridad. Nos fortalecemos en la fe, tenemos ánimo de servir a Dios, vigor, crecemos espiritualmente, tenemos una atmósfera en nuestra vida y en nuestra casa de libertad y de bendición. Nos gozamos. Cuando no se ora, hasta el gozo se pierde y se nota. Se nota que se le perdió el gozo a la persona que no ora. Déjenme compartirles brevemente algunas personas que oraron en la Biblia y vieron resultados, vieron efectos. En Éxodo 23 dice que: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gimieron a causa de su servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Dios, y Dios le levantó a Moisés un libertador. Dice, por ejemplo, en Jueces 3:9, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y él le levantó un libertador. Y así en toda la época de los jueces, el pueblo de Israel hacía lo malo ante Dios, y luego que se veían en la olla, la pitadora, clamaban a Dios, y Dios le manda un juez, un libertador, un caudillo, lo sacara de la angustia. Milagros de libertad. En la época de Gedeón, que fue uno de los jueces, en Jueces 6:7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Dios levantó a Gedeón, y con 300 hombres derrotó a miles del ejército enemigo y le dio libertad al pueblo de Israel. En los días de Elías, en 1 Reyes 18 y 19 está la historia de cómo Elías, por el pecado de Israel, que se fue tras Baal, el ídolo Baal, Elías oró para que no lloviese, y dice la Biblia que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra ¿por cuánto tiempo? 3 años y medio. Y luego dice la Biblia que después de los 3 años y medio, Elías, cuando él retó a los sacerdotes de Baal, al rey Acab, fueron al monte Carmelo, y allá él demostró que Jehová era Dios. Cuando oró a Dios que mandara fuego del cielo y consumiera el sacrificio, y oró fervientemente, y Dios mandó fuego del cielo y consumió el sacrificio. Y luego oró otra vez fervientemente que Dios mandara lluvia, y el cielo dio su lluvia. Santiago dice que Elías era un hombre, Santiago 5:17 al 18, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. Y mire las hazañas que logró. En la época de Daniel encontramos a un hombre en Daniel 6:10 que cuando el rey Darío firmó el edicto que todo el que se inclinara a otro Dios aparte del rey Darío en el lapso de 30 días sería lanzado al foso de los leones. Y Daniel, como de costumbre, dice la Biblia que fue a su aposento y cerrada la puerta de su habitación, oró a Dios como de costumbre 3 veces al día y daba gracias delante de Dios como lo hacía antes. Y lo cogieron, lo denunciaron ante el rey Darío, lo lanzaron al pozo de los leones, pero el Señor cogió y selló la boca de los leones y no pudieron hacerle daño a Daniel. Una oración de protección, una oración que trascendió, que el mismo rey escribiera un edicto que todas las naciones de la tierra que estaban bajo el imperio babilónico creyeran y adoraran al Dios de Daniel. Y dice el rey, porque ese Dios libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios llene esta casa? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios llene su casa? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios llene su vida? Hay que orar como lo hizo Salomón, con esa pasión, esa emoción, ese compromiso, esa entrega, porque estaba dedicando el templo de Jerusalén. Cuando miramos a Jesús en el Getsemaní, dice la Biblia, y estando en agonía, ¿cómo estaba? Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Lucas 22:44. Era
una oración de agonía. Y le dijo a sus discípulos en el versículo 40, orad para que no entréis en ¿qué? ¿Por qué tanto cristiano cae en tentación? Porque no oran. No puede decir que es que era una persona muy espiritual, muy dedicada a la oración y cayó. No. Cayó porque descuidó la vida ¿de qué? De la oración. Porque Jesús dice orad para que no entre en tentación. O sea que si se ora con compromiso, con disciplina, con determinación, no tiene por qué caer en tentación. Si se cae en tentación es porque se descuidó la vida de oración. Y luego Jesús los deja orando y se va como a una cuadra de distancia a orar él solo. Y cuando vino los encontró durmiendo y les dice, ¿por qué dormís? Llévese esa palabra hoy, si es su caso. Si está durmiendo espiritualmente, hoy Jesús, como a estos discípulos, le dice, ¿por qué dormís? El Señor se entristeció y le dice, levantaos y orad para que no entren en tentación, verso 46. Y Jesús dice en la Biblia que se postró en tierra y oró, Marcos 14:35. Y oró por 3 oportunidades mientras ellos ¿qué? Jesús quería que lo acompañaran en la oración, pero ellos prefirieron ¿qué? Roncar. Ellos prefirieron roncar. Hay cristianos que en el día no oran ni una hora. Ni una hora. Y así no puede tener una vida victoriosa. ¿Me está escuchando, hermano? Y el Señor dice, no habéis podido hablar conmigo ni siquiera una hora. O sea, los 3 periodos se quedaron ¿qué? Dormidos. No habéis podido orar, porque le habló de velar y orar. No habéis podido orar ni siquiera una hora. A veces andamos de muchas carreras, para arriba y para abajo, con una agenda de muchas cosas, y el tiempo de oración. Terminamos haciendo cosas en nuestras fuerzas, en la carne, y no tenemos victoria en la vida cristiana. En Hechos 16:25 habla de Pablo, pero a medianoche orando Pablo y Silas. ¿Qué día hablaba de ellos? Cuando alababan a Dios. Pero aquí quiero hablarles que dice, a medianoche dice que estando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Pero dice que orando Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, sobrevino un terremoto de repente y los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, por eso les decía ahorita que cuando oramos se rompen las cadenas, ataduras, yugos. Y en la vida de Pablo y en los presos y en Silas se rompieron las cadenas, las puertas de la cárcel se abrieron. Y aparte de eso, como ñapa, se convirtió el carcelero, su familia, y se bautizaron esa noche. Quiero cerrar hablándoles brevemente los propósitos de la oración. Número 1, tener comunión con Dios para que haga su voluntad en nosotros. Amén, hermanos. Propósito de la oración, comunión con Dios. 2, tener intimidad o conocerle más. Dice la Biblia que el ciego de Bethsaida fue llevado por unos hombres para que Jesús lo sanara. Ni siquiera fue que él fue donde Jesús, no, lo llevaron. Y era ciego. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que dice la Biblia que Jesús lo tomó de la mano y lo llevó a un lugar aparte. Y allá afuera tuvo un trato personal con él. Diga conmigo, intimidad. La oración, hermano, tiene como propósito que tengamos intimidad con el Señor. Lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía. ¿Y qué dijo el ciego? Veo a los hombres que caminan como árboles. No veía bien. Y entonces, pero los veía que caminaban, pero veía como sombras. No veía bien. Y como el Señor no se queda con nadie, Él hace la obra perfecta. Dice la Biblia que puso la mano sobre él otra vez, lo tocó otra vez. Dígale a su vecino, necesitas otro toque de su mano. Seguramente ya fuimos tocados por el Señor, ya nos tomó de su mano, pero necesitamos otro toque para volver a tener una estrecha intimidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe, a mí me llama la atención que la Biblia muestra que el ciego no veía, pero sabía quién lo llevaba de la mano. Se dejó llevar porque sabía quién lo lleva de la mano. No importa que no veamos, asegurémonos que vamos de la mano de Jesús. ¿Por qué el Señor no lo sanó ahí delante de los que lo llevaron? Delante de los que están en la multitud. ¿Por qué lo llevó aparte?
Intimidad, trato personal. La oración es algo personal. Dios quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros. Caminar con Jesús, pasear con Él, hablar con Él. Eso es parte de la intimidad nuestra con el Señor. La Biblia dice de Adán y Eva en el huerto del Edén, en Génesis 3:8, que el Señor se paseaba en el huerto en medio de ellos al aire del día y les hablaba. Intimidad. Jesús en el desierto oraba al Padre solo. Intimidad. María a los pies de Jesús, oyéndolo hablar mientras Marta estaba ocupada en sus menesteres. Intimidad. Jacob en Génesis 32, 22 al 30, dice la Biblia que dejó a sus mujeres y sus hijos a un lado y se fue al otro lado del río. Y allá tuvo un trato personal con el Señor, intimidad. Y allí tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Y luego dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi ¿qué? Mi alma. Intimidad. A veces hay que orar con la familia, a veces hay que orar con la pareja, pero a veces hay que hacerlo solos. En las charlas prematrimoniales le hablo a las parejas de la comunicación espiritual sobre la oración a solas, la oración en pareja, la oración en familia. El devocional en estas tres direcciones. Y en esas áreas hablamos de ese tiempo también a solas, en su cuarto, en su aposento, orando. A veces vivimos con tantas carreras que perdemos el tiempo de intimidad con el Señor. La vida de aposento, la que dice Jesús en Mateo 6, cerrada la puerta de tu habitación, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve orar en secreto te recompensará. ¿En dónde? En público. ¿Qué pasa con las recompensas en público? Porque a veces no se dan, porque no hay vida de cuarto secreto, no hay vida de aposento. Esa vida está descuidada. Estamos ocupados en muchos menesteres, pero se viven oraciones de carreras, de afanes, buscando que el Señor lo aquiete. Escúcheme, si espera que el Señor lo aquiete, le va a doler. Créame, si usted vive con muchas carreras de aquí para allá y no tiene tiempo para orar, espera un tantico, el Señor lo va a aquietar. Y ese aquietamiento le va a doler. ¿Me está escuchando, hermano? Usted decide si espera que el Señor mismo lo aquiete o si aquieta solo. ¿Me está escuchando, hermano? O si aquieta solo, pues espérese un tantico que el Señor mismo meta mano y entonces se aquieta, pero le va a doler. Muchos de nosotros pasábamos horas tomando y hablando, echando cháchara con amigos en una tienda, en una casa, tomando cerveza, aguardiente. Horas. Hay gente que se pasa la noche horas tomando y hablando tonterías, sandeces. Y llegan al evangelio y a los 5 minutos se le acaba el repertorio a hablar con el Señor. Ya no saben qué más decirle. Ya no saben qué más decirle al Señor. Les cansa hablar con el Señor. Les parece harto hablar con el Señor. Les aburre orar. Hablamos mucho con los demás por el Facebook, por el WhatsApp, cuerpo presente, en reuniones sociales, en la esquina, en la salida del trabajo, en tantos lugares, en tantos escenarios. Pero a la hora de hablar con el Señor, a los 5 minutos ya no sabe qué más decirle. Entonces uno de los propósitos de la oración es tener comunión con Dios, tener intimidad con Dios. Número 2, 3, humillación. Dice el Señor en Crónicas, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos. Habla de un pueblo que se humilla. En 1 Pedro 5:6 dice, Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Usted quiere ser exaltado por el Señor, asegúrese primero de humillarse bajo su poderosa mano. La oración es un acto de humillación, es un acto de confesión, de arrepentimiento, de petición, de limpieza, como el Salmo 51, donde el salmista está haciendo una contrición, un acto de arrepentimiento. La oración es un acto de exaltación, de adoración. Otro propósito de la oración es pedir libertad y purificación. Otro es compartir con Dios nuestra situación, problema, necesidad. La oración tiene que producir efecto en nosotros. La palabra de Dios tiene que producir un efecto en nosotros.